Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con el último tema que nosotros vemos en la unidad 0, que es el tema de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Las ecuaciones nos sirven en las ciencias económicas y las ciencias sociales para poder encontrar algunas incógnitas que nosotros necesitamos develar en lo que es el interés simple, el interés compuesto, en rentas. Bueno, hay un montón de aplicaciones en las que nosotros la vamos a utilizar. Entonces es muy importante que realmente puedan ustedes aprender a resolver las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones. Veamos los videos. Para comenzar, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué es una ecuación? Si nosotros recordamos alguna de las cosas que hemos visto en la escuela media o en la escuela secundaria, seguramente la ecuación la asociamos siempre con la X, con un signo igual. Entonces lo primero que tenemos que aprender es que una ecuación es una igualdad donde aparece una, o en algún caso más de una incógnita, por ejemplo, X más 3 igual a 8, ¿no? Y en realidad una ecuación es una igualdad donde yo tengo una incógnita y lo que necesito es conocer cuál es el valor o los valores que verifican, digamos, cuando X vale tanto, más 3 me da igual a 8, ¿sí? Para esto tenemos que recordar algunas cosas. Hay algunas características muy especiales cuando nosotros trabajamos con las ecuaciones, ¿no? Porque yo no puedo resolver esto inmediatamente, sino que tengo que usar ecuaciones equivalentes. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo, esta es una igualdad, yo digo X igual a 8. Una ecuación uno la puede pensar como una balanza de platos, esas balanzas viejas que estaban antes, donde para pesar yo tenía que poner en un plato, digamos, una pesa, y en el otro plato ponía, por ejemplo, harina, arroz o azúcar o lo que quisiera, la misma cantidad hasta que estuviera equilibrada, ¿sí? Entonces, esta igualdad es directamente una balanza con los platos equilibrados. Ahora, yo puedo hacer cosas en esa ecuación para que no se modifique el equilibrio, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, al mismo lado de la igualdad, sumarle o restarle un mismo número. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer acá X más 3. Si yo de este plato agrego 3, ¿qué tengo que hacer? En el otro plato hacer exactamente lo mismo. Entonces acá me va a quedar 8 más 3, ¿sí? Otra cosa que yo podría hacer es multiplicar al mismo lado de la igualdad por un mismo número. Entonces, por ejemplo, yo podría a todo esto multiplicarlo por 2. 2 por X más 3 igual a 2 por 8 más 3, ¿sí? Entonces, fíjense. La primera, la segunda y la tercera ecuación son ecuaciones equivalentes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido haciendo operaciones como sumar un mismo número a ambos lados o multiplicar por un mismo número en ambos lados de la igualdad, entonces siempre se mantiene el equilibrio. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Generalmente nunca tenemos X igual a 8. Lo que siempre solemos tener es ecuaciones de este tipo, ¿no? Donde aparecen cosas así o con otras formas, como la que vimos recién y ahora la vamos a resolver. Entonces nosotros vamos a partir de estas operaciones que podemos hacer, encontrar cuál es el valor de X, o sea, despejar la X, que es lo que solemos hacer. Yo voy a poner un ejemplo en esta primera ecuación que teníamos acá. Fíjense, lo que queremos hacer es dejar la X sola, eso es despejar la X. Muchas veces en la escuela nos decían, usemos siempre la operación inversa, o sea, si yo tengo algo que está sumando, pasa restando. Ese pasa restando en realidad no existe. Lo que yo estoy haciendo es restar en ambos lados de la igualdad el mismo número, ¿sí? Yo lo voy a hacer, supongamos, para que la X quede solo, este 3, que es el que está estorbando, le voy a restar 3, ¿sí? Entonces acá me va a quedar X más 3, lo voy a hacer con un color para que se vea bien, menos 3 igual a 8 menos 3, ¿sí? Fíjense entonces, 3 menos 3, eso me da 0. Por lo tanto, de esta manera me queda X igual a 8 menos 3, ¿sí? Y ese es el menos 3 que en la escuela nos decían pasa restando. No es que pasa restando. Claro, ¿por qué no nos simplificaban un poquito la vida? Pero digamos con eso que no existe en realidad. Porque imagínense si tuviéramos una ecuación mucho más larga. Hacer esto, restar, volver a multiplicar, paso por paso, serían infinitas las ecuaciones. Entonces, como regla, pensando siempre en las operaciones que podemos hacer, uno siempre dice, si yo tengo algo que está sumando, resto en ambos miembros, ¿sí? Miembros se le llama cada parte de la igualdad, resto en ambos miembros el mismo número. Entonces, este 3 es ese que paso restando, en realidad resto 3, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo ahora donde si yo tuviera, por ejemplo, algún número que está multiplicando la X, divido en ambos miembros por ese mismo número, ¿no?
Y de esta manera yo, desde esta ecuación, llego a una ecuación equivalente donde la x está despejada. 8 menos 3 me da 5. Por lo tanto, la solución de la ecuación es x igual a 5. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber si esto es correcto? Reemplazo el valor de x por 5 y tiene que verificarse la igualdad. Fíjense, 5 más 3 me da igual a 8, por lo tanto esta ecuación está bien resuelta. Para continuar vamos a ver algunos otros ejemplos donde las ecuaciones no son tan sencillas y donde empiezan a aparecer, por ejemplo, paréntesis y donde aparecen ya, digamos, más términos en algún lado de la igualdad. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos resolver esto es tratar de distribuir el paréntesis. Fíjense acá lo que les decíamos al principio. La propiedad distributiva no tiene sentido cuando trabajamos solo con los números, pero sí empieza a tener sentido acá cuando yo ya trabajo con incógnitas, ¿sí? Entonces acá voy a sumar x más 3 y acá voy a aplicar la propiedad distributiva. Me va a quedar más por más, 2x, más por más, 2 por 5 me da 10 igual a 3. Acá ya hay una cuestión de estrategia. Muchas veces solemos, digamos, sumar las letras, o sea, los semejantes, que serían en este caso x y 2x, y los números los puedo sumar y luego, digamos, pasar al otro lado de la igualdad, o lo puedo hacer primero pasar los números directamente. Eso es una cuestión de elección. Si yo sumo acá, x más 2x me da 3x, y acá tengo 3 más 10 me da 13, igual a 3, ¿sí? Para poder despejar la x, fíjense, yo tengo este 3 que está multiplicando y tengo este 13 que está sumando. Entonces lo primero que hago es, lo que está sumando, resto en ambos miembros. Entonces acá me queda 3x igual a 3 menos 3, ¿sí? 3 menos 13 me da como resultado menos 10. Por último, fíjense, este 3 que está multiplicando a x, una cosa importante que veamos cuando hay algo que está multiplicando es que la operación que se está produciendo acá es producto, ¿sí? O sea, multiplicación. Entonces la operación inversa sería cociente o división. Siempre se hace con el mismo signo que tenga el coeficiente, ¿sí? O sea, si es 3 positivo, cuando yo divido, me va a quedar dividido 3 positivo, ¿sí? Y en caso de que fuese negativo, también tiene que dividirse con su signo. Porque este es el error más común que solemos cometer, que decimos, bueno, divido por menos 3 en el caso de que fuera negativo y le cambio el signo. Ojo, la operación es multiplicación, entonces divido al otro lado. Y acá hemos encontrado el valor x es igual a menos 10 tercios. Si yo quiero saber si eso es correcto, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar el valor de x y lo que tengo que ver es que se verifique la igualdad. O sea, acá me va a quedar menos 10 tercios más 3 más 2 por menos 10 tercios más 5 igual a 3. Resolvámoslo. Lo que queremos preguntar es si esto efectivamente se verifica, ¿sí? Lo vamos a resolver y ver si efectivamente es así. Fíjense, si nosotros resolvemos, operamos, como ya sabemos hacer, llegamos a que 3 es igual a 3. Una cosa importante es que acá nosotros siempre trabajamos con un lado y con otro lado de la igualdad. Efectivamente, esta ecuación está bien resuelta. Vamos a ver ahora otro ejemplo donde pareciera que se complica un poquito más. Fíjense, tenemos acá una cuestión importante, es la siguiente. Si bien nosotros en la escuela generalmente siempre usamos la letra X, la incógnita puede estar dada por cualquiera de letra del alfabeto. Generalmente las últimas letras del alfabeto son las que denotan incógnitas y por ahí para trabajar con letras que son constantes utilizamos las primeras letras del alfabeto. Por otro lado, esta ecuación, una de las cosas importantes que recordemos que es una ecuación lineal, o sea, es una ecuación de primer grado, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, el grado estaba asociado a ¿quién? Al exponente que tenía, en este caso, la letra Z, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación lineal de primer grado. Una vez que nosotros vemos eso, van apareciendo acá, por ejemplo, cocientes, va apareciendo la Z dentro de un paréntesis. Entonces, tenemos que ordenarnos un poquito para poder encontrar una ecuación equivalente donde se pueda despejar la incógnita, que en este caso es Z. Lo primero que podemos hacer, acá hay varias estrategias que podemos utilizar. Una podría ser, por ejemplo, distribuir este 5 con cada uno de los términos que aparecen acá en el paréntesis, ¿sí? Entonces yo tengo 5 por Z, es 5z, 5 por 4, 20, ¿sí?
sobre 3 menos, voy a hacer lo mismo acá, voy a distribuir 3,5 y 3 con z, 3 por 5, 15, menos 3z. Tienen que tener cuidado porque este menos que está acá, ¿sí? Lo voy a remarcar acá un poquitito, este menos está afectando a todo lo que está acá adentro, ¿sí? Entonces, directamente yo el 3 lo voy a tomar como positivo y después este menos lo voy a aplicar a todos los términos que están en esta parte, ¿sí? Sobre 5 igual a 15, ¿sí? Bien, una vez que esto está así, fíjense, yo puedo distribuir el denominador a cada uno de los numeradores, porque 5z sobre más 20 sobre 3 es lo mismo que escribir 5z sobre 3 más 20 sobre 3. De esta manera yo voy a separar, digamos, la z de los números propiamente dichos, ¿sí? Y acá, cuidado con este menos va a afectar a los dos términos que están acá. Entonces, si yo quiero distribuir, tengo que hacer menos 15 sobre 5, y acá menos por menos es más 3z sobre 5. Ojo, porque este es el error más común que por ahí suele suceder, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo esto, puedo hacer lo siguiente, ver si hay algo que yo pueda simplificar y, por otro lado, todo lo que son números los puedo sumar. Por ejemplo, en este caso, estos dos los puedo sumar y luego pasarlo al otro lado, ¿sí? Entonces, esto no lo puedo simplificar, esto no. 15 sobre 5 lo puedo simplificar, esto me da como resultado 3. Y 3z sobre 5 no lo puedo simplificar. Sigamos entonces resolviendo. Fíjense, entonces de este lado nos quedó todo lo que tiene z y los números, en este caso, menos 3 y menos 20. Acá menos 3 es positivo, porque 3 acá era negativo, entonces sumo en ambos lados de la igualdad. Vamos a resolver esta suma y acá vamos a resolver esta suma. ¿Qué tendría que sumar? 5 tercios más 3 quintos por este lado y acá 15 más 3 menos 20 tercios. Finalmente, para poder despejar z, ¿qué es lo que hacemos? 34 sobre 15 dividimos en ambos términos, en ambos miembros. El resultado que hemos obtenido es z igual a 5. Para poder saber si esta ecuación es correcta o la hemos resuelto bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazamos el valor de z en la ecuación original y verificamos que se cumpla esa igualdad. Fíjense que es bastante sencillo. Si z vale 5, 5 más 4, 9, por 5, 45. Dividido 3 me da 15. Esta parte me da 15, 5 menos 5 me da 0, 3 por 0 me da 0, por lo tanto todo esto me da 0. 15 me da igual a 15. Los invito a que ustedes lo hagan paso a paso, pero está bien resuelta esta ecuación. Vamos ahora a resolver un problema y este tiene como un doble trabajo. Por un lado, traducir lo que es el lenguaje coloquial o el lenguaje que utilizamos comúnmente a un lenguaje algebraico o matemático y en segunda instancia poder resolver ese problema. Este problema dice, una persona gasta 1/3 de su dinero y luego 2/5 de lo que le queda y aún tiene 60 pesos. ¿Cuánto tenía al principio? Lo primero que tenemos que hacer para resolver esto es ver a quién vamos a llamar la incógnita y con qué la vamos a asociar. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es cuánto tenía esa persona al principio, o sea, cuál es el valor total de ese dinero. Entonces, yo podría decir que X, ¿sí?, le puedo llamar ¿a quién? Al valor inicial o al dinero que tenía esa persona al principio, ¿sí? Entonces, acá me dice el problema, una persona gasta 1/3 de su dinero. Si gasta 1/3, voy a ir escribiendo acá, si gasta 1/3 de su dinero, yo eso lo puedo explicar matemáticamente con la multiplicación de 1/3 por el dinero. ¿Cuánto era el dinero que tenía al principio? X, ¿sí? Entonces, primero se gastó esto. O sea, por ejemplo, si tenía 3.000 pesos, gastó 1/3, 1.000, ¿sí? Y después dice que de lo que le queda, gasta 2/5, ¿sí? Entonces, acá es muy importante que veamos esto, ¿sí? 2/5 lo podemos escribir, obviamente, con 2/5. Pero ¿cómo sabemos cuánto es lo que le queda? Si esta persona gastó 1/3, ¿cuánto es lo que le va a quedar? Esa sería la pregunta. Hay dos opciones. Pensar en cuántos tercios tiene un total, que en este caso tendría 3/3,
Por lo tanto, si se gasta 1, ¿cuántos tercios le quedarían? Exactamente, 2 tercios, ¿sí? O la otra opción sería pensar, si el total es 1, a 1 le resta 1 tercio. Si ustedes hacen la cuentita, 1 menos 1 tercio me da como resultado 2 tercios, ¿sí? Pero está bueno que también asocien un poco esta cuestión de lo que le queda. Entonces lo que le queda es 2 tercios de quién, del dinero que tenía en total, ¿sí? Entonces esto sería 2 quintos por 2 tercios de X, ¿sí? Y dice que todavía le sobran o todavía tiene 60 pesos. ¿Cuánto es lo que tenía al principio? Entonces vamos a construir esta ecuación. Gastó 1 tercio de su dinero, después gastó 2 quintos de lo que le quedaba, o sea esto. Acá si nosotros queremos podemos incluso, como es una multiplicación, directamente trabajarla. Acá me queda 2 quintos por 2 tercios, me da 2 por 2, 4, 5 por 3, 15, o sea 4 quintos de X. Esos 2 tercios lo que le quedaban equivalen a 4 quinceavos de X, ¿sí? Y todavía le quedan 60 pesos, entonces esto más los 60 me da como resultado el dinero que esa persona tenía al principio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Resolver las ecuaciones como sabemos, despejar la X. Vamos a pasar todas las X a un lado, los números a otro y operar como ya sabemos. Primero pasemos X a este lado, ¿sí? En segunda instancia, ¿qué voy a hacer? Sumar 1 tercio más 4 quinceavos menos 1. Bien, si hacemos la cuenta, fíjense, 1 tercio de X más 4 quinceavos menos 1 me da como resultado menos 6 sobre 15. Ahora, por último, para saber cuál es el valor de X, fíjense que nosotros tenemos menos 6 sobre 15 multiplicando a X y esto es igual a menos 60. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir en ambos miembros por menos 6 sobre 15. Bien, entonces esto ya es seguir operando como lo sabíamos hacer, menos 6 sobre 15, acá también lo podría haber simplificado antes y si no, divido en ambos miembros, simplifico y termino haciendo la división finalmente. Esto me dio como resultado 150. Ahora, es importante que aprendan que los números solos no nos dicen nada. Si yo estoy en un problema donde estoy hablando en términos del dinero o me están hablando de la cantidad de combustible que gasta, yo tengo que responder a lo que el problema me pregunta. Entonces vamos a volver al problema original y ver qué es lo que preguntaba. Lo que preguntaba era cuánto dinero tenía al principio, ¿no? Entonces esta persona tiene, esto lo tengo que escribir con una respuesta, ¿sí? ¿Sí? Lo que podrían hacer también es verificar, obviamente, si con esos 150 pesos, si yo gasto 1 tercio, gasto 2 quintos de lo que me queda y toda esa cuenta me da también como resultado 150. Los invito a que hagan la comprobación. De esta manera hemos visto los primeros pasos para resolver una ecuación. Te invito a que hagas las actividades, que resuelvas los problemas y que sigas viendo los videos donde vamos a trabajar con ecuaciones de segundo grado, inecuaciones y sistemas de ecuaciones. Adelante.